Señoras y señores, vamos a seguir con la actualidad, que es lo que importa, con la realidad que les duele a muchos que nosotros mostremos a diario, ¿eh? Tal vez lo han mandado también, ¿eh? No descarto eso, pero bueno, vamos a ver. Bueno, señoras y señores, se conoció hoy con muchas sorpresas la declaración jurada del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Y vamos a repasar, porque tiene no solamente un incremento en su patrimonio declarado con respecto a un año antes, sino que trajo sorpresas, porque en el medio del escándalo por los Panama Papers se conoció que el presidente también tiene cuentas en Bahamas, y que hizo un giro de dinero de cuentas de Suiza y de Estados Unidos, donde tenía dinero él, a Bahamas, justo en el medio de el escándalo por las sociedades offshore que no había declarado y que lo tenían a él también como integrante, ¿no? Bueno, por eso hoy nos puede acompañar con el hashtag Bahamas, que en este momento, reitero, suena realmente muy curioso que se conozca en este momento también, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces de qué hablamos cuando hablamos de la declaración jurada patrimonial del presidente de la Nación. Su primera declaración jurada de hace un año atrás había declarado bienes por 52. En el 2014, 52 millones de pesos, y ahora declara bienes por 110 millones de pesos. Declaró su primera declaración jurada como presidente, aclaremos, su primera declaración jurada como presidente. Declaró activos en las Bahamas por 18 millones. Son depósitos bancarios declarados en el mismo paraíso fiscal donde operó Fleet Trading, que justamente es una de las sociedades que están siendo investigadas en el marco de las sociedades offshore, ¿no? Ahora, lo que llama la atención es que estos 18 millones traslada de unas cuentas que tenía en Suiza y en Estados Unidos hacia Bahamas, ¿no? Tenía 10 millones de pesos en Estados Unidos y 8 millones de pesos en Suiza declarados en su declaración jurada del año pasado. Lo que coincide es la operatoria de Fleet Trading, que fue radicada en Bahamas pero armada en el estudio Mossack Fonseca de Panamá, y la aparición de este dinero allí. Recordemos que el presidente había dicho que Fleet Trading nunca manejó dinero, que fue una empresa offshore que se creó para desembarcar en Brasil con pago fácil, pero que finalmente, según la versión de Franco y Mauricio Macri, no operó ninguna cuenta. Ahora habrá que ver cómo se concatena la aparición de este dinero con la operatoria de Fleet Trading, sobre todo porque hay una causa judicial abierta que está tramitando Casanelo con el fiscal Federico Delgado para intentar establecer la ruta de ese dinero y si efectivamente hubo dinero que saliera de Argentina, fuera a Brasil, pasara por Bahamas o por Italia y luego volviera al patrimonio de la familia. Y además llama la atención justamente porque lo indica ahí en la propia declaración, que antes, porque muchos preguntaban hoy, sorprendió a muchos, quiero decir, Que sorprendió incluso duplicara el patrimonio. En el gobierno hubo hoy mucho silencio y hubo mucha sorpresa con este incremento del patrimonio y con este traslado que es de los 18 millones de las cuentas de Estados Unidos y de Suiza a Bahamas, que justamente es el reino de los paraísos fiscales. Y en vísperas, además del lanzamiento del blanqueo de capitales, Gato, que en un rato vamos a tratar. Bueno, ahí está. Lo podría traer, ¿no? Muchos hoy, incluso el Frente para la Victoria sacó una declaración hoy a la tarde diciendo que debería dar el ejemplo y el primero en traer debería ser el presidente de la Nación, ¿no? Pero digo, ahí lo que explicaban, incluso hoy hubo una nota muy interesante en el Cronista Comercial, que explicaban que antes él tenía valor de acciones simbólicas, por cero o un centavo, ¿no? Figuraba cero en la declaración jurada del año pasado, figuraba y cero. Y que ahora le dio, justamente, las pone en estas sociedades. Él pone ahora, informa acciones en las sociedades argentinas Agropecuaria del Guayquiraró, Molino Arrocero, Río Guayquiraró, Yacilec era la energética. La transportadora de energía que sacaba lo generado por Yacyretá. Exacto. Y esto se vendió... Que vendió en febrero de este año, después del tarifazo. Exactamente. Y 4 leguas. Es decir, ahora el presidente dice, bueno, esto es lo que hablábamos anteriormente, que comentaba Mariano también, los 18 millones tenían 2 cuentas Suiza y Estados Unidos, giró el fondo a esta nueva cuenta en Bahamas. Lo que el presidente dice es que conformó. Ahí hay una duda
que hoy el diario Cronista Comercial lo marca, que una de las sociedades sería titular Eduardo Costa, que es el diputado, sería, porque ahí hay aparentemente otros me han comentado que sería otra persona, ¿no? Pero Eduardo Costa, que es el diputado por Santa Cruz, ¿no? Ex candidato a gobernador. Ex candidato a gobernador, el esposo de la diputada Mariana Zubik, ¿no? Pero bueno, esto es entonces lo que el patrimonio del presidente ha declarado. Quiero, antes de ir al tarifazo con Berco y de ver las movilizaciones que hubo en Bariloche, hacer un comentario porque ayer este programa estuvimos analizando lo que había sido el 25 de mayo vallado. Por primera vez, creo, en la historia, en estos últimos años de democracia, la Plaza de Mayo estuvo vallada, sin posibilidad de acceso al público. Realmente insólito que un festejo popular, nacional, de todos los argentinos, como el 25 de mayo, la Plaza de Mayo se haya vallado. Y hubo muchas molestias, incluso en el gobierno, adentro, por parte de algunos ministros, por este acto. Hoy dialogué con algunos integrantes del gobierno que me dieron como respuesta que el gobierno temía escraches y algún tipo de incidente, sobre todo con una marcha que había sido convocada por cooperativistas que ayer protestaban, que vienen protestando desde hace ya varias semanas, que incluso hace 10 días atrás se instalaron a la puerta de la jefatura del gobierno de la ciudad en Parque Patricios. Pero que el gobierno temía no solo a un escrache de parte de estos grupos, nombran a Quebracho y a otros grupos hacia la figura del presidente, sino que reconocen y admiten que en el marco de una situación social delicada como la que se vive y que está admitiendo el gobierno en el país, que lo de ayer, con algún tipo de incidentes, podría haber desencadenado algún tipo de violencia mayor y que eso es lo que trataron de evitar puertas adentro del gobierno y por eso este vallado de ayer que fue insólito, incluso criticado por algunas figuras políticas del gobierno. Algunos hoy señalaron y le pasaron la pelota, bueno, que explique Patricia Bullrich si hubo o dio malas informaciones por ese tema que ayer habló de que habían descubierto 6 terroristas que después resulta que habían sido quemacoches, ¿no? U otros informes que podrían haber tenido. Ahora, en el medio de esto, en el medio de autoridades políticas del gobierno que tienen que salir a enmendar los errores groseros del ministro Aranguren, lo que también hoy me comentaron es que el presidente ha comenzado a analizar la posibilidad de cambios en su elenco ministerial, que no está para nada conforme, sobre todo por el desbarajuste de, aunque públicamente hoy salió a decir nuevamente que lo tenía que hacer, todo lo demás, pero puertas adentro no está conforme el presidente porque ha tenido que salir, incluso en los últimos días, el ministro Frigerio a tratar de enmendar el desbarajuste político, incluso que les armó Aranguren, con todos los gobernadores de la Patagonia que están en guerra, que están levantados contra el tarifazo. Por ejemplo, ayer lo que pasó en Bariloche. Vamos a ver las imágenes, ¿no? De una movilización ayer de los vecinos de Bariloche, realmente impresionante, en contra del tarifazo. Cosa que el gobierno está tratando de evitar que se reproduzcan estas manifestaciones en otras ciudades de la Patagonia. Por eso Frigerio anunció hoy que la semana próxima va a reunirse nuevamente con los gobernadores y va a tratar de seguir encontrando algunas soluciones, ¿no? Esto es lo que se vivía ayer en Bariloche. Realmente fue multitudinaria la manifestación de la sociedad, de la gente. Lo que el intendente de Bariloche ha dicho, que los vecinos están realmente desesperados por el tarifazo cercano al 1000% que se vive en esa ciudad como en muchas otras ciudades de la Patagonia.
Berco, y vos tenés también información sobre este tema. Sí, Gato, mira este mapa que hoy publicó el diario Río Negro, justamente el epicentro, un diario que se redacta donde está el epicentro de las protestas de la Patagonia contra el tarifazo de gas. El mapa es elocuente sobre una cuestión que hace también al Capitán Frío, que Argentina puso de vuelta en marcha su péndulo. Pasamos de tarifas que en muchos casos fueron demasiado bajas en los últimos años a tener el gas más caro del mundo. Mira este mapa. Ahí tenés lo que se paga, por ejemplo, en Canadá por el 1.000.000 de BTU de gas, en Canaport, en Cove Point, ahí en la península de Florida, en Altamira, en México. Tenés el precio del gas por 1.000.000 de BTU en España, en el Reino Unido, en Bélgica. En todos los casos está por debajo de los $4. Ahí tenés el de Argentina, el precio promedio del gas a partir del incremento que dispuso el ministro Juan José Aranguren. Fíjate hacia Oriente, el precio que hay en India, el precio que hay en China. En todos los casos es un precio inferior, incluso en Japón, que se dedica a importar este fluido desde países que lo producen y que además tiene una industria que lo demanda muchísimo. Fíjate el precio en Bélgica también. Nosotros ayer y anteayer te estuvimos contando un poco lo que fue este tarifazo y por qué hasta Fiel, hasta la Fundación de Estudios Económicos Latinoamericanos, que es un lugar donde Aranguren fue vocal, consideró excesivo el tarifazo y dijo que había sido un sobreajuste. Bueno, ese es el precio que pagamos nosotros en promedio por el gas interno, por 1.000.000 de BTU. Ahora, en la Patagonia, como son más consumidores, digamos, consumen en promedio mucho más que en el resto del país, pagan hasta $9 el 1.000.000 de BTU. Y eso es lo que explica que el aumento de las boletas haya llegado hasta el 2000%. Este mapa que compiló Roberto Aguirre del diario Río Negro, uno de los tipos que más sabe de energía, junto con nuestro Nico Gandini y con un par más, lo que muestra es eso, que Argentina pasó de las remeras en la Patagonia, como dijo esta semana un ministro, a el precio del gas más caro del mundo. Bueno, el ex intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, sobre los tarifazos y sobre la situación social. Escuche lo que dijo hoy. Esto empezó allá por febrero, con los primeros tarifazos en las tarifas eléctricas que llegaban al Gran Buenos Aires. Y hoy está terminando con estas tarifas de gas que están llegando a la Patagonia, y ahora lo nuevo, que todavía no explotó, pero va a explotar calculo que en 15 días más, están empezando a llegar las tarifas de agua con un hasta 1000%, que todavía no explotó, pero va a explotar calculo que en 15 días más, están empezando a llegar las tarifas de agua con un hasta 1000%. La gente pagaba 40 pesos y hoy le vino también boletas de 500 pesos. Estamos hablando de familias donde entre la mamá y el papá pueden estar ganando 12.000 pesos, 13.000 pesos. Entonces, entre la luz, el agua y el gas ya tenés más o menos 3.000 pesos de tarifas. Fernando Espinosa y las declaraciones sobre una situación social que desde La Matanza se viene advirtiendo, como otros sectores, desde hace ya tiempo, ¿no? Y que, atención, que el propio gobierno está dimensionando puertas adentro, ¿no? Por eso también se están preparando una serie de medidas para los próximos días, Y vamos a propósito del blanqueo de capitales, que mañana va a ser anunciado oficialmente por el gobierno nacional. En nuestra sección habitual que tenemos, Tu Tuit Te Condena, a ver lo que decían algunos ahora integrantes del gobierno cuando el gobierno anterior planteaba estos blanqueos. Por ejemplo, el ahora ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, cuando estaba en el llano y decía: ¿otro blanqueo? Más señales de un modelo que cruje. Faltó sentarlo a Lázaro Báez con los 5 fantásticos. Mañana lo va a tener que anunciar Alfonso Prat-Gay a este blanqueo. Sí. Vamos a otro. Pablo Abeluto, ministro. ¿Quién será el pez gordo que se sumará en el blanqueo en los próximos 90 días?
y que no había llegado a tiempo. Si bien es de octubre del 13, la verdad que sería muy interesante ahora para este momento actual también preguntarse, ¿no? Claro, esta es la extensión que anunció en su momento el kirchnerismo de aquel blanqueo que anunciaron los 5 fantásticos al cual aludía antes Prat Gay. Eran Guillermo Moreno, Mercedes Marco del Pont, Ricardo Echegaray y el resto de las autoridades económicas de ese momento. Así es. Bueno, vamos a otro, a ver. Y no podía faltar Laurita Alonso, que está en la cabeza del top 10 de Tu Tuit Te Condena. Atento soy a lista de diputados que voten a favor del blanqueo. Invitarán a lavar dinero a corruptos y evasores, narcos y terroristas. No es pregunta, es una afirmación. Invitarán a lavar dinero a corruptos y evasores, narcos y terroristas. Mañana el gobierno anuncia un blanqueo, así que habrá que ver qué dicen ellos sobre este blanqueo, ¿no? Bueno, muy bien. Enseguidita vamos a estar con representantes, como lo hacemos toda la noche aquí, como les digo habitualmente, con las personas de carne y hueso que sufren, la verdad, muchas situaciones en estos últimos tiempos. Hoy son representantes de pequeñas y medianas empresas, Hay representantes de Avellaneda, de matriceros, de metalúrgica de San Martín, servicios de seguro, empresas de construcción, climatización de ambientes, construcción, seguridad, higiene, es decir, representantes de diversas pequeñas y medianas empresas que van a estar hoy también contándonos su problemática. Y como todas las noches tenemos un debate por delante muy interesante. Está ya con nosotros Emilio Pérsico, dirigente social. Está Carlos Castañeto, diputado del Frente para la Victoria. Omar Plaini, dirigente gremial y diputado nacional. Eduardo Cáceres, diputado del PRO. Y Alejandro Echegaray, de la Unión Cívica Radical. Emilio, ¿están afectando realmente, bueno, lo vemos todos los días, los tarifazos, pero ¿en qué grado a las bases y a sectores estos tarifazos? En realidad empieza antes los tarifazos, ¿no? Se empieza a afectar todo el proceso. Con la devaluación. Antes de la devaluación, yo se lo planteaba a este gobierno, en realidad empezó en diciembre apenas, antes que asuman, digamos, cuando empezaron a decir lo que iban a hacer. En realidad, lo primero que se ajusta son los sectores de la economía popular. Es decir, ¿por qué? Porque se ajustan por expectativa. Es decir, si vos sabés que que tenés posibilidad de que te echen, si sabés que va a haber un pico inflacionario, si sabés que va a haber una devaluación, lo primero que haces es ajustar tu hogar. Entonces, a la chica que venía a limpiar, le decís que en vez de que venga 3 días, que venga 2 días. Al pibe que venía a cortar el pasto, le decís que no venga más a cortar el pasto. Después viene uno que te lo ofrece a cortar por la mitad del precio, que es lo que no está pasando. Es decir, los compañeros que tenían como changue ir a cortar, a bordear, como dicen ellos, lo que cortaban con los tractores en los country, apareció otro que lo quiere hacer por la mitad del precio, digamos. Entonces termina él también diciéndole, bueno, está bien, en vez de 4.000 pesos por cada fin de semana que te vengo a cortar, dame 2.000 pesos y te lo sigo cortando yo, digamos. Entonces, lo primero que se ajusta son los sectores informales y los sectores de la economía popular por un ajuste de que se produce por expectativa de los trabajadores y por expectativa de los sectores medios. Después vino la inflación, digamos, el segundo punto en donde fueron los picos inflacionarios, que no era inflación, y que era inflación sobre todo sobre los productos alimentarios, digamos, sobre el alimento, sobre la leche. Lo que más aumentó fue la leche, fue el pan, fueron las cosas que más consumen los sectores populares, que todos sus salarios se lo gastan en consumo de alimentos. Y después encima de eso viene el tarifazo, digamos, que digamos viene como remate a toda esta situación, digamos, ¿no? Claro. Entonces creo que es una situación social, sí, que se empezó a agravar y que cada vez se agrava más y que en los barrios, en la barriada donde estamos nosotros, es decir, otra vez empezamos a pedirnos, mira, a mí me pasó una cosa... Usted hablaba ayer de 600 merenderos que se van a establecer en la provincia de Buenos Aires, incluso trabajando con autoridades del gobierno nacional, sí, o del gobierno provincial, ¿no? Pero digo esto de 600 merenderos, ¿qué está representando? ¿Que hay necesidades que insatisfechas? Empezaron a pedirnos de vuelta comida, digamos, cosa que no pasaba. Mira, te doy un ejemplo. Yo fui a inaugurar una cooperativa que hace capacitación y que tiene un taller metalúrgico, una carpintería, un taller textil, un taller de marroquinería, casi todo hecho sin el gobierno, ¿no? Es decir, sin el gobierno, fueron hechos por los compañeros la mayoría de todas esas cosas. Tiene una cooperativa de obra pública.
y de capacitación, y de cocina, digamos, también las mujeres tienen una cooperativa de cocina. Y los compañeros me decían, mira, Emilio, me llaman, me dicen, mira, antes de inaugurar queremos hablar con vos. ¿Por qué? Le digo, porque mira, vamos a abrir los merenderos, pero por favor no queremos abrir el merendero acá, queremos resistir el trabajo, digamos, todavía nosotros. No quiero que mis hijos vengan a comer al lugar donde yo voy a empezar a trabajar. Abrámoslo, vamos por una carpita en la casa de uno de los compañeros para abrir el porque hay merendero. situaciones, por ejemplo, lo que está pasando en la isla Maciel, donde había un taller textil. Exactamente. Y que ahora lo tienen que transformar en un comedor. En un comedor. Porque tienen que cerrar el taller textil y transformarlo en un comedor. Exactamente. Eso ¿no? es lo que nos está sucediendo. Es decir, la gente va a los emprendimientos, a los lugares donde nosotros tenemos los locales, donde hoy teníamos un taller textil, quieren que pongamos un comedor. Esa es la situación. Omar Plaini, en la CGT hoy, como respuesta al veto, dijeron que van a hacer ollas populares en las plazas, no paro. No, nosotros tomamos, hoy fue unánime, primero hicimos un análisis de la situación social, política y económica, y luego analizamos el veto del presidente de la Nación. Sí. Si bien es una facultad constitucional que tiene el presidente, también nosotros tenemos derechos constitucionales. Y de esa reunión y de ese largo debate que hicimos hoy, surgió el tema de hacer una jornada nacional en todas las plazas de la República con ollas populares. Así como lo hacíamos en los 90 con el MTA, volvimos a plantear eso y eso tuvo el apoyo unánime. Estoy hablando de CGT Azopardo, obviamente, y vamos a hacer una jornada de protesta nacional con ollas populares en todas las plazas. ¿Cuándo va a ser? ¿Ya tiene fecha? Seguramente la primera quincena de junio. Nosotros estamos trabajando ahora por el Comité Central Confederal, tenemos el tema OIT, pero seguramente va a ser en la primera quincena de junio que vamos a realizar esta protesta nacional, o poco subiendo la apuesta. Lo primero fue la marcha y la concentración del 29 de abril, y ahora, en respuesta a eso, y también quiero aprovechar porque esto fue una decisión hoy del Cuerpo Orgánico de la CGT, agradecerle a todos los senadores y a todos los diputados nacionales que apoyaron la media sanción en Senado y la media sanción en diputado, que este fue un pedido del movimiento obrero que pusimos en el vértice de nuestra agenda, pusimos el tema de los despidos, que seguimos entendiendo que sigue habiendo despidos, con lo cual nosotros vamos por esa jornada de protesta nacional en principio. Diputado, ¿qué fue lo que cambió desde la semana pasada, en donde había una posición muy firme de tanto los diputados cercanos al sindicalismo y de las diferentes centrales obreras, de responder con no digo un paro, pero con una medida muy intensa al supuesto veto del presidente? Porque ahora estamos hablando de una jornada de ollas populares. A mi juicio es insuficiente. A ver, habida cuenta de lo que está pasando. Quiero que me den un minuto para explicar esto. En primer lugar, los referentes de la CGT no hablaron el 29 de marzo nunca de paro. Hablaron, obviamente, que si el presidente vetaba esto, nosotros íbamos a estar en la vereda enfrente, ¿está claro? Digo esto porque yo sé que en esto hay situaciones que se plantean. Y quiero ser claro en esto. Cuando el sindicalismo no hace un paro, parece que tenemos connivencia con el gobierno. Y cuando hicimos paro nos acusaron de desestabilizadores. Y quiero ser preciso con esto. Porque la CGT que yo integro, la CGT Azopardo, nosotros en el segundo mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando ella planteó la sintonía fina, nosotros tuvimos un desacuerdo y dijimos que la sintonía fina se podía transformar en déficit fiscal, déficit comercial, inflación y no al impuesto a las ganancias. Y sucedió eso. Y nosotros hicimos medidas de fuerza. Y en aquel momento yo recuerdo que inclusive en los saqueos del 2012 se nos llegó a acusar por funcionarios de aquel gobierno de que nosotros éramos los responsables de esos saqueos. Nunca hubo una sola prueba, nunca hubo un solo elemento y sin embargo nos acusaron. Y ustedes saben que la condena social después es muy fuerte de sacarla. Entonces, ni tan ni muy. Nosotros ahora somos racionales pero somos firmes. Ahora nos están pidiendo muchos sectores que en 5 meses le hagamos paro al gobierno. ¿Sí? Muy bien. Nosotros discutimos eso dentro de la CGT. Nosotros hemos hecho medidas hasta ahora y hubo sectores de base y organizaciones de base que han hecho paro. Sí. Yo puedo tener una posición, pero lo discuto en el Parlamento Obrero, donde hay una variedad de compañeros, y quiero también referirme a esto. La CGT que nosotros integramos, tenemos sectores de servicio, sectores de comercio, sectores de comunicación, sectores de la cultura, sectores del transporte, sectores de la educación. No es una central que somos todos empleados públicos. También está el sector público, con lo cual se tomó una decisión en conjunto de la mayoría. Pero digo, no miren esto como una cosa de que, bueno, ahora tiene connivencia. No hay connivencia para nada con el gobierno. A ver, diputado Cáceres... Quiero dejarlo claro, perdón, Gustavo, quiero dejarlo claro, porque es muy fácil calificar
o descalificar. Nosotros tenemos representación y tenemos una responsabilidad también. Ahora, ejercemos esa responsabilidad, pero somos firmes en esto. De hecho, este gobierno tiene 5 meses y ya le hicimos una marcha y una concentración multitudinaria y ahora vamos a hacer una gran jornada de protesta nacional. Y esto no invalida que mañana, si tenemos que hacer una medida de fuerza, la hagamos. De hecho, nosotros no tenemos ningún problema en hacerla cuando las políticas económicas y sociales nos vayan en dirección de los sectores más vulnerables y de los trabajadores. Perdón, a riesgo de interrumpir, le quiero repreguntar algo. Cuando usted dice tenemos responsabilidad, ¿el temor a hacer una medida de fuerza en este momento? No digo que tenga miedo, nada, permítame decirle. ¿Es a que despidan a más trabajadores por parar como represalia o a que el gobierno se debilite demasiado y ustedes ya consideran que ya se debilitó? Yo pregunto a todos los que estamos acá, ¿nosotros queremos que al gobierno le vaya mal? No. Bueno, nosotros tampoco queremos que le vaya mal. Ahora, queremos que corrija el rumbo. Nadie quiere que... Porque cuando le va mal a un gobierno, a los primeros que le van mal, a los sectores que habla Emilio, a la informalidad es el primero que le va mal, a los que viven de changa, y después a los trabajadores que están conveniados. Insisto. Nosotros no queremos que le vaya mal. Algunos sectores, Omar, están diciendo, bueno, están negociando las obras sociales, están negociando plata para las obras sociales con el gobierno, no se quieren pelear con el gobierno y están negociando con el gobierno. Lo quiero aclarar eso también, Gustavo. La verdad, a mí me molesta mucho esto. Me molesta demasiado que crean que los dirigentes sindicales nos dejamos extorsionar por recursos que son de los trabajadores. Porque los 30.000 millones de pesos que nos debe este gobierno y que nos debía el anterior también, no son recursos de los 40 millones argentinos, no son aportes de ustedes que aportan sus impuestos, sus tarifas, no, son recursos de los trabajadores. Y ningún dirigente sindical se va a dejar extorsionar por ningún gobierno con recursos que son propios. Y si quieren discutir el tema de la salud, estamos dispuestos a discutir los 3 sistemas de salud. Pero no pongan, porque esto es lo que se instala. Bueno, la dirigencia sindical, entonces, no instalemos cosas que no son. Ahora, si hay alguna denuncia concreta que un dirigente sindical dejó o trocó esto a la salud de los trabajadores a cambio de una medida de fuerza, hay que ir y denunciarlo. Pero esto no existe. Esto está en el imaginario que se crea cuando se tiran cosas al voleo. Diputado Cáceres, ¿está el gobierno en su peor momento? Buenas noches. Buenas noches. Primero, Gato, te voy a pedir hacer mención a un diputado nacional sanjuanino que falleció, Enrique Castro. Darle desde acá un mérito a sus afectos y a su familia. Creo que la ley de despidos no fue una buena idea. Creo que ya Perón en el 54, Cristina como senadora y como presidente, lo rechazaron con buenos argumentos que no generaban condiciones para justamente crear nuevas fuentes de trabajo. Y se vio una discusión interna entre 2 sectores del peronismo en donde era difícil que se bajen de una galecita que se subieron y que tenía una sola manera de bajarse. Con estas discordancias en donde hay un frente renovador que acompaña una ley del kirchnerismo que hacía 7 días no la había acompañado en una materia tan sensible, tan complicada y de tanta sensibilidad como es el trabajo. Pero creo que el fondo es analizar si esta receta que tenía inserta la ley antidespido era ponerla como algo importante dentro del sentido común, teniendo en cuenta que es un gobierno que tuvo todo el poder sobre el poder ejecutivo y todo el poder sobre el poder legislativo, teniendo mayorías, haciendo lo que podía hacer, teniendo las mayorías, que ese mismo gobierno, ese mismo espacio, ahora tenga la receta para salir de esta situación complicada. Y también que solamente sea una ley la que tenga el poder y la facultad de corregir esta situación. Yo creo que el Poder Ejecutivo ha impuesto medidas muy importantes. Hemos salido del cepo cambiario, hemos tenido ahora la posibilidad de ingresar ahora al los acceso al crédito tarifazos, la internacional. movilización, por ejemplo, ayer en Bariloche, los tarifazos, está, lo que decía Emilio Pérsico, está pegando durísimo en los sectores más vulnerables también de la sociedad. O mismo lo que contaba Pérsico sobre los sectores más vulnerables. Es por eso que los sectores más vulnerables hoy son acompañados con medidas, digo, de lo que se habló del Consejo ¿Alcanza las medidas, Mínimo Pérsico? Vital y Móvil. Hablamos de impulsar la ley del primer empleo, ayudar a las pymes, que hay muchos integrantes de las pymes, podemos ¿Alcanza las medidas, Pérsico? Pérsico? No, yo creo que en primer lugar, es decir, cuando hay una destrucción, digamos, del trabajo, cuando hay una destrucción del empleo, en realidad este gobierno esto lo que estamos viendo no es un ajuste, es una transferencia, digamos, es decir, porque hay sectores que está haciendo bien, es decir, en realidad al señor que hoy es el ministro de Energía y a los que están hoy manejando
el Ministerio de Energía les va a ir bien en su vida, porque son todos empresarios de las empresas que le están poniendo el gas a esta altura, digamos. Claro, lo que pasa es que da la sensación como que de repente cayó una bomba, cayó una bomba y hay que buscar rápidamente el culpable, pero no ponemos esta situación en un contexto coyuntural, que es el déficit fiscal más alto de la historia, la presión tributaria y un proceso, déjame terminar, y un proceso histórico. Cada 10 años este país se desfinancia, Eduardo, que porque gastamos más de la cuenta. Que hubo realmente una imprevisión o algo mal hecho con las tarifas cuando el momento que retrocediendo. Cada 10 años tenemos cagada de hambre. Por eso, loco? Cada 10 años hay una metodología que nos lleva a cometer errores en donde el Estado se desfinancia porque gasta más de la cuenta. Estamos salvando una crisis. La crisis de los 80, la crisis de los 90, la crisis de los 2000, que son 10 años que se gasta más de la cuenta por tener medidas cortoplacistas, que justamente como decía nuestro presidente, se recibió una bomba que hay que desarmarla con mucha sutileza y con mucha proliquidad. Eso hay que tenerlo como norte, porque si no hacemos todo análisis muy fuera de contexto. Puedo estar de acuerdo, es decir, creo que primero cada 10 años no tenemos que morir de hambre, digamos, y creo que eso es una locura, digamos, o tenemos que pasar esta situación. No quiero eso, digamos. Hay que hacer todo lo posible para eso, es decir, y el gobierno es el gobierno, digamos. No, mi obligación es reclamarle al gobierno. Mi obligación como dirigente de organizaciones sociales es exigirle al gobierno que resuelva el problema. No le puedo exigir a otro. No le puedo exigir al gobierno anterior, señor, resuélvame este problema que tengo hoy. Digamos, eso es una cosa ridícula, ya se acabó, digamos. Eso podía servir en una etapa. Yo creo otra cosa al revés. Estamos viviendo gracias a la pesada herencia. Sobrevivimos en el barrio gracias a la pesada herencia, que en realidad es lo que nos dio un colchón social que nos permite hoy sobrevivir. Esa es la realidad. Ahora, también los compañeros están viendo, gracias a que existe la asignación por hijo, casi a que existe en Argentina, 5 puntos del PBI llegan a los sectores más humildes. No estoy de acuerdo con eso tampoco, lo aclaro, porque para mí yo quiero ir por más. Porque quiero que mis compañeros trabajen, no que sean atendidos socialmente. Hoy en día, 5 puntos del PBI, cuando se fue Cristina, iban a los sectores más humildes. Ese era un derrame inducido que hacía el gobierno nacional y que hacía que los sectores populares consuman, estén en mejores condiciones. Ojo, yo quiero transformar esos 5 puntos en trabajo. Quiero transformar eso en trabajo. Ahora, en vez de ir para adelante, tengo que ir para atrás. Tengo que ir a pedirle más subsidio al gobierno. No quiero pelear más por comida. De los 5 puntos del PBI creo que hay una información incorrecta. A ver, no es incorrecta. Habían 2 puntos de subsidios en tarifa que iba la mitad de esos subsidios, iba para Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, dejando todo el interior no estoy poniendo posibilidad. Eso. Lo que yo pongo en los subsidios son lo que hacía Desarrollo Social y lo que hacía el Ministerio del Trabajo. Pérsico, ¿sabés qué se detecta? Se detecta que por ahí hay mucho empeño en buscar culpables y en señalar errores, cuando tenemos un gobierno quizás el que más se escucha de las últimas décadas y el que más integra nuevos aportes. Entonces, ojo que usted, Pérsico, y todos los funcionarios y todos los dirigentes tienen la posibilidad que hay un gobierno que los escucha y que les da la posibilidad de integrar las buenas ideas, como pasó el otro día en el debate del Congreso, en donde tanto Kicillof como la diputada Camaña del Frente Renovador aportaban y hacían que la ley se enriquezca más. Y esas son las alternativas que tiene hoy este gobierno. Carlos Castañeto, ¿usted qué visión tiene? Usted estuvo en cargo de un área importante también en el Ministerio de Desarrollo Social en su momento. Estoy de acuerdo con Emilio. Me parece que el gobierno ha tomado medidas de transferencia de recursos a los grupos más concentrados en las primeras medidas de la quita de retenciones. Y después, con todos los ajustes que vinieron, los sectores más vulnerables tienen un problema muy grande. Y también, con la ley, me parece que el presidente decir que iba a vetar la ley antes que se apruebe, me parece que fue una medida no correcta. Y también me parece que hay un clima que genera el hecho de que no se sabe, o primero el que perdió el empleo, y el que tiene empleo no sabe qué va a pasar. Entonces, ahora la situación social, por ejemplo, le pregunto a todos, ¿no? Como dijo Espinosa, ¿está a explotar? Yo no digo explotar, lo que sí está, lo que decía Emilio bien, es que pasamos de tener los que eran merenderos, en el 2001 eran centros culturales y ahora volvemos a tener comedores comunitarios que cada vez van más y más personas porque no le alcanza.
la canasta subió mucho, los precios del pan y de la carne es imposible, y el poder adquisitivo de los argentinos se ha perdido ¿Cómo considerablemente. está el nivel de la temperatura social No, hoy? no, primero decir es que la calle da reflejo de esto. Es decir, yo estoy mirando ahí esta movilización y veo a la diputada nuestra y a los compañeros nuestros ahí movilizados en Bariloche. Ahora, ¿cómo está la temperatura creo social? que No, a ver, hay una cosa que es clara, el consumo bajó alrededor del 5%. Y el poder adquisitivo del salario se perdió entre el 8 y el 10%. Esta es una realidad. Hay tarifazos, a ver, ya no es solamente al hombre de a pie que afecta. Los clubes de barrio, que son contenedores de situaciones sociales para que los pibes no estén en la esquina con el Paco, que practiquen un deporte, no pueden pagar la tarifa de luz y de gas. Digamos, a ver, ha pegado un shock este gobierno, no solamente hizo una transferencia de recursos, pegó un shock tarifario insostenible para la mayoría de la sociedad, salvo para los sectores medio y medio alto, que también se le empiezan a quejar. Con eso afectan a las pymes, a los clubes de barrio, a todas las organizaciones populares. Bueno, A ver, diputado Chegaray. Ningún gobierno con 5 meses de vida va a querer proyectar para lo que le queda de tiempo durante los 4 años, un gobierno con alta inflación, con alto desempleo, con nulo crecimiento económico, sería un gobierno perverso si se planteara proyectar una situación de estas características, y ahí sí coincido con que realmente podría llegar a ser catastrófico y existir una convulsión social enorme. Yo creo que aquí no hay ninguna ley mágica que resuelva el problema de los despidos, como bien dijo el diputado Cáceres, y que hay que tener una cuota de firmeza por parte de los gremios, pero también de mucha prudencia, porque estamos de alguna manera desactivando una situación que venía muy complicada. Un país que no crece hace 4 años, un país que viene con altos índices de inflación desde hace 8 años, con una situación de pobreza del 30%, que evidentemente por la primera etapa del sinceramiento de la economía se ha complicado, pero que no está al borde del colapso ni del estallido social, como algunos interesados quieren hacer ver de que podría haber una situación de estallido social. Creo que tenemos que ir a las efectividades conducentes, que más importante que una ley antidespido es poder convocar al Consejo Económico y Social, donde podamos sentar a los empresarios, a los trabajadores, al gobierno, a los gobiernos provinciales, a los gobernadores, para empezar a definir cómo vamos a crecer en la Argentina, cómo vamos a trabajar sobre las posibilidades de contener a los sectores, que algo de lo que aquí se ha dicho se ha planteado. Muchas de estas cuestiones de los incrementos tarifarios se ha planteado corregirlo. Este es un derrame de dinero impresionante. Cuando los empresarios, cuando se pagó a los fondos buitres de los buitres, que nosotros estábamos en contra, que tenían que entrar en la misma ley del canje del 2005 y 2010, iban a llover los dólares. Digo, hay un discurso que todos ustedes lo tienen muy bien armado. Hoy va la gobernadora a Estados Unidos y dice que va a haber un derrame de dólares. El presidente habla que va a haber un derrame de dólares. No solo Durán Barba habla que va a haber un derrame de dólares. No, nosotros no queremos derrame de dólares. Queremos que mantener el empleo, que esa era una condición que el vecino necesaria. No llega, el vecino que hoy no llega los economistas a la altura del mes que estamos, la gente del candidato a presidente Scioli también pensaban de que había que resolver la cuestión con los holdouts para generar las condiciones necesarias para que vuelva la inversión a la Argentina. Así que me parece que no es solamente patrimonio nuestro. ¿Sabés lo que te pasa? Va a llegar un momento que Durán Barba no va a tener más excusa de seguir hablando de lo que pasó, y usted repita todo lo que dice Durán Barba. Pierda cuidado, que a mí Durán Barba no, pero todos repiten lo mismo. No me mueve la aguja. Creo que hay que convocar, si me dice a mí, a una paritaria social en donde las organizaciones populares también participen. Digamos, porque no Consejo Económico Social, Emilio. No, porque eso es para los trabajadores formales. Bueno, claro. Entonces, nosotros venimos reclamando, digamos, de que haya un salario universal, digamos, si se quiere, de ayuda a todos los sectores populares, en donde subamos todos todos los programas a la mitad, por lo menos, del salario mínimo vital y móvil. Que liguemos todos los planes sociales a también los trabajadores formales, que tienen más capacidad de pelea y de conseguir... Claro. Pero estamos buscando la manera de que en ese diálogo busquemos políticas para poner plata en esos lugares. Si nosotros no ponemos plata en lugares, nosotros no queremos la desestabilización del proceso, porque sabemos que los que más pierden son los nuestros. ¿Por qué? Porque este capitalismo no vive de las crisis. Lamentablemente hay gente que gana plata en las crisis. Claro. Hay gente que se lleva la plata de los humildes, todo lo que juntaron se lo llevan en las crisis. Entonces no queremos provocar la crisis. Omar, lo que queremos es que el gobierno reflexione y esos recursos
que está transfiriendo hacia arriba, que ponga parte de esos recursos hacia abajo, porque si no, sí, esto va a terminar mal. A ver, Omar, precisamente en la dirección Cáceres. que dice Emilio, y con Emilio hemos hecho muchas cosas junto con la CGT y los movimientos sociales. Nosotros éramos cuestionadores en la anterior gestión del 35% de la economía informal, pero sabíamos que había condiciones internacionales que complicaron la cosa y sabíamos que los empresarios, que no son generosos para nada, no generaban nuevos puestos de empleo, y esto lo hemos discutido muchas veces. Ahora bien, este gobierno cuando asume el propio ministro de Hacienda, dice que no estamos en la misma situación del 89 y del 2001. Ahora resulta que empiezan a hablar de la bomba que le dejaron. Segunda cuestión. Y tercera cuestión, acá está la responsabilidad sindical que nosotros también tenemos, porque si nosotros avanzamos como muchos quieren, después van a decir, ahí están, son los desestabilizadores, el movimiento sindical. No es la primera vez que tratan de acusarnos a nosotros. Ahora, también somos firmes en el reclamo, también somos firmes cuando marchamos con 300.000 trabajadores, permíteme, y también somos firmes como vamos a hacer una protesta nacional con ollas populares. Ahora digo, este tema lo tiene que resolver el gobierno actual, porque cuando un gobierno asume sin beneficio de inventario. Primer Y tema, esta es una responsabilidad que tienen ustedes, tarifazo, inflación y despino. Lo tienen que resolver. el primer elemento generador de pobre en la Argentina es la inflación. Y ese tema yo creo que está bien enfilado y con mecanismos no ortodoxos. Y lo que está faltando es la constitución de este espacio donde los empresarios y los trabajadores se pongan de acuerdo en cómo va a crecer este país y el cómo Estado se y va a las hacer. organizaciones. Yo la verdad sociales. que cuando se escucha con tanta liviandad decir que de esta transferencia de recursos, de la eliminación de las retenciones al campo y de la minería, yo creo que quien lo habla no cruzó la avenida General Paz. Yo el lunes estuve en el departamento de Iglesias en San Juan y conocí a Sandra, que tiene 67 años y a esa edad emprende junto a su familia la producción y venta de semillas de poroto. ¿Por qué? Porque justamente hay más posibilidades con la eliminación de las retenciones. La persona que habla de esa transferencia de recursos no transitó el interior. No, pero Esta es la gran verdad. La persona que habla eso es porque no sale de la General Paz, por favor. El tema de las mineras, el tema de las mineras fue equiparar la cancha con el contexto internacional. No había un país en el mundo, no había un país en el mundo, déjame terminar. No había un país en el mundo que cobrara retención a las mineras. Si nosotros los argentinos somos capaces, capaces que no la pudimos de poder generar inversión en nuestro país, tenemos que sentir que tienen que venir las condiciones para que esa gente venga a invertir en nuestro país. Cuando nosotros hablamos de mineras, en San Juan, que tiene 96% de piedra, estamos llevando dignidad, trabajo. ¿Sabe lo que significa trabajo? Yo la verdad que no sé, veo y percibo que ustedes no se imaginan lo que es una familia humilde que de repente tiene la posibilidad de ir a trabajar porque viene a través de la minería. Vaya a San Juan y recorre Iglesias, recorra Calingasta, recorra Jacho. Lo conocemos, Cáceres. Mire, las medidas que se han tomado son las medidas correctas, las medidas que se han analizado profundamente para poder generar condiciones de que la Argentina definitivamente se pare, pero no con medidas cortoplacistas como ustedes lo han planificado en los últimos 12 años. Vos fuiste a inaugurar SIC y fuiste a la Argentina Trabaja y me parece fantástico. Y el Ellas Hacen, que terminaron sus estudios, ¿y eso te parece que está mal? Lamentablemente todos los intendentes ponen las personas de la Argentina Trabaja a trabajar en la calle, a limpiar cunetas, cuando ese no era el origen de la Argentina Trabaja. La Argentina Trabaja, usted seguramente lo sabe muy bien, fue capacitarlas. Sí, eran personas víctimas de violencia de género que había que capacitarlas para poder conseguir una fuente de trabajo. Esas personas, pregúntele a todos los intendentes, a la mayoría de los intendentes del país, son utilizadas, y muchas me estarán escuchando, son utilizadas para limpiar la calle, trabajo que tienen que hacer los intendentes con otro personal, por favor. Lee el programa 38 del y que este gobierno social se ha que tomado habla de violencia, la atribución de salir a buscar a esas mujeres, ponerlas en una lista y darle lo que tiene que ser como el programa está bueno. El programa está bueno, pero no se está utilizando bien. ¿Sabés que terminaron la universidad algunas mujeres? Sí, seguramente que algunas tienen que haber. Pero por eso te digo, me parece bien que lo vayas a saber. Está bien, pero no está bien que lo vayas a ver. Gracias a todos por el debate. Gracias a todos por el debate. Enseguidita, tras la pausa, Berco, ¿de qué vamos a estar hablando? Rápidamente me lo contás. Mañana a la mañana va a haber anuncios. Sí. El presidente va a presentar un programa de reparación histórica a jubilados del pago de los juicios pendientes, que ya lo contamos ayer, pero además se viene